Hola, esta es la clase número 6 de libros históricos. Estamos viendo lo que son los libros, los capítulos, ¿verdad? Del 17 al 31, ¿verdad? En la separata anterior vimos del 1 al 16. Hoy vamos del capítulo 17 al 31. El capítulo 17 de Primero de Samuel es bastante extenso, tiene más de 50 versículos y cuentan una historia sumamente conocida. Una historia donde David mató a Goliat, ¿verdad? Hubo un pastor de ovejas, como es conocido, mató a Goliat, un gigante que estaba queriendo atacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Goliat pertenecía a los filisteos. Hay detalles importantes que usted va a ir viendo acá en los comentarios, ¿verdad? Que hay sobre cada capítulo. Yo sé que este material es un poco extenso, pero hemos tratado de resumir incluso, ¿verdad? Un poco lo que es la historia de ellos y lo que podemos aprender de cada bloque de versículos que ahí se le muestra en cada capítulo. Como en los versículos del 1 al 11, ¿verdad? Según su separata, dice lo siguiente. Los hombres dependen tan completamente de Dios en todas las cosas que cuando Él retira su ayuda, el más valeroso y decidido no encuentra la salida. Dice que Isaí, él nunca había mandado, no había pensado en mandar a su hijo al ejército, pero el Dios que nosotros conocemos tenía designado la vida de David de una forma diferente. Dios conocía la vida de David, conocía el corazón de David, sabía que podía con el cargo que Dios le quería dar. Y eso es importante. Eso nosotros lo vemos acá. Dice que aparentemente, ¿verdad? David era alguien frágil, por así decirlo, en cuanto a lo que es el hecho de no ser un soldado, ¿verdad? En ese sentido. Pero por lo demás, ya sabemos que David había estado cuidando ovejas, obviamente tenía que cuidarlas de las fieras, tenía que cuidar de su rebaño, ¿verdad? Entonces él sabía cómo hacerlo, sabía cómo defenderse desde algún punto. Entonces, cuando David mata a Goliat, es una hazaña, definitivamente, porque dice que David nada más fue con una onda, ¿verdad? Que era como una tira, algo larguita, que tenía un pedacito de cuero. Y ahí él dice que él fue al río y recogió 5 piedras, de las cuales solamente utilizó una para poder matar a Goliat. Entonces esta es parte de la historia que nosotros tenemos acá. Aquí hay detalles sumamente importantes, como dice acá en el bloque de versículos del 31 al 39, donde dice la fe, la oración, la verdad y la justicia, toda la armadura de Dios y el sentir que había en Cristo son igualmente necesarios para todos los siervos del Señor, cualquiera que sea la obra de ellos. Es decir, que para David, veamos, si aquí se formó una historia, dice acá que quedó escrita para todos aquellos que se atrevan en entrar en acción en defensa de la honra de Dios y en el apoyo de su causa, con valiente e inconmovible confianza. Y esa era la confianza que tenía David. David sabía que tenía al Dios de los ejércitos con él, porque él dijo que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en realidad así fue. Por eso venció David a Goliat. Más que por sus capacidades, fue por el que Dios usó su vida para poder defender al pueblo de Israel. Luego tenemos en el capítulo 18, tenemos lo que es un pacto de David con Jonatán. También se da el caso de que Saúl, ahí empiezan los celos de Saúl con David. David se convierte en yerno de Saúl y son aspectos súper importantes a destacar dentro de este capítulo, el capítulo número 18. La amistad que David y Jonatán establecieron dice que era efecto de la gracia divina que produce en los creyentes verdaderos un corazón y alma y hace que se amen unos a otros. Esto es muy clave. Yo sé que Dios en su palabra nos ha dicho que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
A veces quizás nosotros no nos amamos, por eso no podemos amar al prójimo. Tenemos que amarnos nosotros para luego amar a las otras personas, independientemente de lo que sean o cómo sean con nosotros. Bueno, incluso dice Dios en su palabra a través de Jesús en el Nuevo Testamento, donde dice que debían de amar a sus enemigos. ¿Qué significa eso? El amor ante todo. El amor es algo que venía mostrándose desde el Antiguo Testamento y lo vemos en esta relación que había entre David y Jonatán, que llegaron a ser grandes amigos, incluso tal y como Dios lo decía en Juan 14, donde dice que no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Jonatán era una de esas personas, porque él llegó a incluso, ¿verdad?, decirle, si tú no estás bien con mi papá, o sea, pero yo siempre voy a estar contigo, siempre te voy a apoyar, yo voy a ser tu amigo. Y vemos que David había mantenido, dice, por largo tiempo una continua aprensión de caer por la mano de Saúl, pero perseveró en su conducta mansa y respetuosa hacia su perseguidor. A pesar de la relación que había entre David y Jonatán, Saúl no le importaba eso. Él había llegado al punto donde dice que la presencia de Dios se había apartado de Saúl. Entonces Saúl lo que hacía era buscar continuamente querer hacerle mal a David, a pesar de todo lo bueno que David había sido con él. Luego tenemos el capítulo 19. El capítulo 19 abarca la parte donde dice que Saúl procura matar a David. Y esta fue una de las ocasiones, porque fueron varias, donde acá en el capítulo 19 dice que Mical le ayuda a escapar a David por una ventana. Entonces David lo que hace es buscar a Samuel. Definitivamente que David sabía a quién acudir. Y yo creo que todos nosotros sabemos, ¿verdad? En aquel momento David podía acudir a Samuel para que Samuel pudiera ayudarle a enfrentar esa situación que estaba viviendo. David se había dado cuenta, más bien dicho, ¿verdad?, de que lo que estaba pasando no era algo sencillo. Estamos hablando que el rey, ¿verdad?, de Israel estaba en su contra y quería destruirlo. Luego tenemos en el capítulo 20, nuevamente se habla acerca de la amistad que tenía David con Jonatán. Eso significa que de alguna manera la amistad verdadera que había entre ellos, dice, descansa sobre una base firme y es capaz de acallar la ambición, el amor propio y la consideración indebida de los demás. ¿Qué significa eso? Que ellos eran capaces de poder enfrentar, ¿verdad?, una situación de amistad súper complicada, siendo el papá de Jonatán el rey, queriendo matar a David y aún así ser amigos, era como bastante difícil, pero ellos lo lograron. Dice que en los versículos, del 35 al 42 del capítulo 20, dice que la separación de los dos amigos fieles fue triste para ambos, pero el caso de David era más lamentable porque él dejaba todas sus comodidades y aún el santuario de Dios. David tuvo que dejar todo porque Saúl quería matarlo. Entonces, de alguna manera, él sabía que tenía que alejarse de lo que podía hacerle daño. Luego, tenemos en el capítulo 21, literal, aquí sí tuvo que ponerse, como dicen, tierra de por medio. David huye de Saúl. Ya no solamente había procurado matarle, sino que había algo más fuerte, ¿verdad?, en Saúl. Y quizás había llegado a crear envidia por lo que la gente veía en David. La gente veía en David a alguien que tenía como un futuro, ¿verdad?, que podía llegar a hacer algo después de haberlos rescatado de Goliat. David se puso un poquito en alto. Incluso, no sé si ustedes se recuerdan que en parte de los versículos de los capítulos anteriores, la gente coreaba y decía, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, y ahí comenzó todo, ¿verdad? Ver que alguien más era mejor que él. Entonces para Saúl eso fue bastante difícil, entonces él tuvo que huir. Dice acá
que entonces él estaba perseguido, ¿verdad? Muy a menudo por Saúl. Entonces él tuvo que hacer un trato con los filisteos. David tenía razón, dice, para poner su confianza en Aquis, ¿verdad? Que era quien le ayudó, que era el rey de los filisteos. Y dice que mientras más sencillamente confiemos en Dios y le obedezcamos, más cómodos y seguros caminaremos en este problemático mundo. O sea, David era muy difícil de alguna manera, ¿verdad? Venir y confiar en sus enemigos. Pero David lo hizo porque sabía que había un propósito en medio de todas esas cosas. Y así es, en todo, digamos, era algo que, ¿cómo era posible que si ya lo había ungido Samuel y ahora estaba pasando por ese tipo de situaciones? Y a veces nosotros podemos pensar, ¿cómo es posible que yo, siendo hijo o hija de Dios, paso por estas situaciones? Dios siempre nos va a poner circunstancias difíciles, complicadas, circunstancias que quisiéramos que pasaran lo más pronto posible, pero Dios siempre quiere ver qué hay en nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón en cuanto a Él, en cuanto a lo que creemos en Él, y si vamos a creer en Él, y si vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. En el capítulo 22 se habla de que Saúl mata a los sacerdotes de Nob. En el capítulo 23 está David en el desierto, y quizás esta parte, este capítulo es un poco complicado. El capítulo 22, dijimos, sí, el 22, donde Saúl mata a los sacerdotes de Nob. No, el 23, donde David está en el desierto. En ese capítulo se puede imaginar, David pudo de alguna forma hacer que muchas personas lo buscaran a él. En el capítulo 23 dice, del versículo 1 al 6 hay un comentario que dice: cuando un príncipe persigue al pueblo de Dios, debe esperar tribulaciones de todas partes. La manera en que un país tiene tranquilidad es dejar que la iglesia de Dios esté tranquila. Si Saúl pelea contra David, los filisteos pelean contra su país. David se consideraba protector de su tierra. Bien podría David, dice, quejarse de sus enemigos, pero él no lo hizo, ¿verdad? Dice que no devolvía mal por mal, sino que lo hacía mal, bien por el mal, a cambio de que dice que el amor de él, de David, se mostraba no solamente incluso en Jonatán, sino que hacia las personas que de alguna manera lo habían estado apoyando. Cuando David estaba en el desierto, yo no me imagino, ¿verdad?, qué tan difícil puede ser esa situación, aún con gente que lo estaba siguiendo y que quería que él los liderara. Entonces, para David no fue nada fácil esa situación. Dice que David no hizo atentados contra Saúl, sino que guardó el camino de Dios, esperó el tiempo de Dios y se contentó con ocultarse en los bosques y en el desierto. En medio de su maldad, dice, Saúl fingió hablar el lenguaje de la piedad. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que David se había unido a los filisteos y decidió dejarlo. Decidió dejarlo y decirle, bueno, hay que siga su camino, ¿verdad? Él pensaba, y creería yo que es una apreciación propia, ¿verdad?, que Saúl le debe haber dicho, hay que solo acaben los enemigos, mas él no sabía que Dios, en medio de cualquier situación, le estaba dando gracia a David para poder llevarse bien con ellos. Luego, en el capítulo 24, nosotros tenemos lo que es que David perdona la vida a Saúl en Engadi, en una de las montañas. David tuvo la oportunidad de matarlo. Y esa parte de verdad enseña muchísimo, muchísimo, porque Saúl era la autoridad que Dios había designado hasta ese momento. David todavía no lo era y tuvo la oportunidad de hacerlo. En la montaña no se dieron cuenta en qué momento David estaba ahí, y dicen que solo cortó un pedacito del manto de Saúl. Y Saúl súper enojado, ¿verdad? Por eso, porque se dio cuenta que David pudo matarlo y no lo hizo. O sea, David no atentó contra la vida de Saúl a pesar de todo lo que Saúl les había hecho. Y créame que David es un ejemplo de cómo respetar la autoridad que ha sido puesta sobre nosotros, aún independientemente de lo que esa persona pueda hacer en nuestras vidas.
Y estamos hablando tanto en iglesia, estamos hablando en la familia, estamos hablando de trabajo. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que es Dios, ¿verdad?, quien ha puesto a las personas ahí en autoridad y que nosotros debemos someternos indistintamente de lo que suceda. Y a veces estas situaciones pasan con nuestro gobierno, podría decirle, con el gobierno de un país, no solamente en el nuestro, sino en cualquier país. Cuando la gente cree que las autoridades que han sido puestas no son las correctas, pero son las que necesitamos, ¿verdad? Para que Dios transforme momentos y situaciones en un bienestar para un país. De algún momento Dios, ¿verdad?, sabe cómo lleva las cosas y nosotros tenemos que orar y bendecir a las autoridades que Dios ha permitido que estén ahí. Si bien es cierto, los elige un pueblo y todo eso, pero si Dios no lo hubiera permitido que un presidente pueda estar en un país, pues no se da. Entonces, en este caso, vea, Saúl viene siendo como el presidente de ese país y David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. El corazón de David era otra cosa, de verdad, que yo creo que cualquiera de nosotros sí lo hubiéramos hecho. Tal vez algunos han de decir, no, tal vez yo no lo hubiera matado, pero sí lo pudo haber herido o haber hecho algo para demostrarle que usted también es fuerte y es valiente. Entonces, lo que nos muestra David aquí es un aspecto súper importante de la vida que nosotros tenemos que aprender. Luego tenemos en el versículo 25, habla una historia de David y Abigail, donde ellos se conocen, ¿verdad?, a través de todo lo que había sucedido en la vida de David y querían conocer a David y saber qué era lo que estaba pasando con David. Esto lo vemos en el capítulo 25 y aquí en su separata, 24 o 25, permítame, quiero ver, en el 25, dice acá de los versículos del 18 al 31, dice acá, Abigail, dice, expió con un regalo la negativa de Nabal al pedido de David. La conducta de ella fue muy sumisa. La sumisión pacífica, pacifica grandes ofensas. Ella se pone en el lugar de un penitente y de alguien que ruega. No podía excusar la conducta de su marido. Ella no depende de sus razonamientos, sino de la gracia de Dios para ablandar a David. Y espera que la gracia obre poderosamente. Y definitivamente que la gracia de Dios sobre nosotros es la que hace maravillas en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no nos queremos someter a eso, ¿verdad? A dejar que Dios nos use para poder ser de bendición a otros. Y en el capítulo 26 tenemos otro detalle importante, que es que David le vuelve a perdonar la vida a Saúl. Luego David se va nuevamente a vivir con los filisteos en el capítulo 27. Capítulo 28, Saúl y la adivina de Endor, donde Saúl hace algo que es muy cuestionado por muchas personas, y es que dice que busca a esta adivina porque Samuel ya no estaba y quería hablar con Samuel para consultarle algo, donde sabemos que esa parte fue la que terminó de darle, como dicen, fin, ¿verdad?, a lo que es el reinado de Saúl. Luego tenemos en el 30, en el 29, los filisteos desconfían de David porque se dieron cuenta de que tuvo oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. Entonces los filisteos empezaban a desconfiar porque ellos eran sus enemigos. Y luego dice en el 30, David derrota a los amalecitas, y en el 31 tenemos la muerte de Saúl y de sus hijos. Acá, en cada capítulo, o sea, yo quisiera extenderme y hablar de cada uno de los capítulos de manera larga, ¿verdad?, y explicativa, pero no se puede. Les recomiendo, ¿verdad?, que vayan leyendo, ¿verdad?, cada capítulo de la Biblia a medida que ustedes vayan leyendo su separata, y van a encontrarle un significado diferente y muy bonito, del cual ustedes puedan ir entendiendo y comprendiendo lo mejor lo que dice la palabra de Dios. Quiero leer esto último que está acerca de la muerte de Saúl y de sus hijos. Usted sabe que Saúl murió por decisión propia. Fue algo que él no quería morir a mano de sus enemigos.
Entonces le dijo a su escudero que lo quería, que lo matara, pero el escudero le dijo que no podía hacerlo. Entonces Saúl vino y dice que se echó sobre su lanza y de esa forma murió. Al ver el escudero que él hizo eso, lo mismo hizo el escudero, ¿verdad? Luego dice que lo encontraron porque ya habían muerto también algunos de los hijos de Saúl. Dice acá, Saúl no expresó preocupación por su alma eterna cuando estaba malherido e incapaz de resistir o huir, sino solo deseó que los filisteos no le insultaran ni le causaran dolor y se volvió en su propio asesino. Algo aquí dice, busquemos la protección del que guarda a Israel, estemos alerta y orando, pongámonos toda la armadura de Dios para soportar el día malo. Y habiendo hecho todo eso, resistir. Él no lo pudo hacer, no aguantó y no pudo más con su vida. Dice acá, la escritura no menciona qué pasó con las almas de Saúl y sus hijos después que murieron. Solo se refiere a sus cuerpos. Las cosas secretas no nos corresponden. Me encantaría saber qué ha de haber pasado, porque este es un capítulo muy cuestionado, porque se dice que fue un suicidio lo que se dio. Ahora, este punto no lo vamos a discutir acá en esta materia, ¿verdad? Acá nada más estamos leyendo y aprendiendo un poco de la historia. Gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima.